Hola coders, hemos estado viendo en los últimos videos cómo usar diferentes lenguajes como Go y Rust y hemos visto que cada uno tiene sus pros y contras a nivel de performance tal vez o tal vez a nivel de sintaxis. Sin embargo, creo resaltar que Rust es un lenguaje que no necesita un garbage collector, a diferencia de Go. Y eso hace que Go sea más fácil de usar porque no tenemos que pensar en tantas cosas como lo haríamos con el caso de Rust. Sin embargo, no tenemos una forma de nosotros manejar la memoria directamente, sino que le decimos a la sintaxis, con la sintaxis le decimos al código cómo el compilador debe manejar la memoria para evitar la necesidad de un garbage collector. En el caso de C++ es un poco diferente. Nosotros tenemos que decirle a la memoria cuándo eliminarse. Y la idea es ver ¿cómo es que esto funciona? Hay que comprender ciertos conceptos como el stack y el heap. Son dos tipos de memoria en el cual se van guardando las variables que vamos reservando o usando en nuestro código. Y vamos a hacer un ejemplo para ir ilustrando cómo es que esto nos puede ir afectando. Vamos a empezar con la memoria de stack en C++. Y aquí tengo ya avanzado un pequeño código. Primero quiero decir aquí que tengo una macro que mírenlo como una suerte de función, pero que se ejecuta en tiempo de compilación para imprimir cosas en la consola. Y voy a definir una clase circle, de círculo, que va a tener un radio. Algo muy parecido a lo que hicimos en el último video sobre Go y Rust orientado orientado a objetos. Bueno, cuando construimos un círculo, lo que vamos a hacer es asignar el parámetro radius, que es el de aquí, al parámetro radius que está aquí, que es público. No, ahorita no importa si es público o privado, porque al final no vamos a usarlo mucho. Simplemente existe ese atributo de la clase circle. Y cuando se cree, vamos a imprimir circle y luego vamos a imprimir el radio, entre paréntesis. Y cuando liberemos la memoria de esto, vamos a ejecutar este destructor. Es así como tenemos un constructor, en C++ tenemos un destructor. Y vamos a ejecutar, vamos a imprimir algo parecido, solo que con la circulilla o tilde, como quieran llamarlo, antes, al inicio. Y también he creado un método log en minúscula, que simplemente va a imprimir con un par de espacios el valor del radio. Luego, bueno, tengo acá una clase, una estructura que es owner.ptr de puntero, que todavía no la vamos a ver, vamos a saltarnos directamente a su uso. Primero vamos a tratar de entender un poco el stack. Nosotros usamos dos memorias, el stack y el heap, sea la pila y la... No me acuerdo cómo se llama el heap en español. Pero la cuestión es que el stack lo que nos permite es guardar información. Cada vez que creamos una variable, apilamos una variable, apilamos una variable, apilamos una variable. Y cuando retornamos de una función, regresamos a un punto anterior, eliminando el uso de variables que hayamos estado usando en el presente. De tal manera que se autolimpia la memoria. ¿Cómo es, cómo hace eso? Pues corramos este ejemplo. Acá yo ya tengo un archivo que se llama el makefile con el cual yo voy a compilar. Estoy usando el compilador G++ y estoy usando el estándar C++14 y voy a compilar el archivo 01 destructor, 01 porque es la parte 1 del video y vamos a ver cómo funcionan los destructores y me va a generar un archivo 01 que es un ejecutable y y si yo ejecuto el comando run 01 voy a ejecutarlo y si no está compilado llama al comando que lo compila. Entonces voy a hacer lo siguiente: make run 01 todo junto, compila y acto seguido lo ejecuta y me muestra el código, el resultado del código que hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Tenemos circle, que es con la variable C1 que es tipo circle y tiene el valor 1.0 porque vimos que el radio es un double. Y también tengo otra variable que es el C2, el círculo 2, que tiene en este caso como radio 2.0. Notar que aquí le he puesto auto, acá lo he puesto con el propósito de mostrar que existe la posibilidad de que C++ infiere el tipo de dato. En este caso infiere que es un tipo circle. Si bien está definido como una clase, circle también puede ser tratado como una estructura en el sentido de que va a ocupar un espacio definido en la memoria.
Y cada vez que tenemos un espacio, cuando conocemos a priori el espacio que va a ocupar en la memoria, podemos usar el stack. Y como podemos ver, al momento de que termine la ejecución, imprime el destructor. Y luego, bueno, tengo toda esa sección de código que lo vamos a ver ahorita. Y luego imprime la sección del log main, o sea, este texto, que lo vemos. Y luego sale de la función main de C++. Ahora, solo quiero hacer un paréntesis y voy a comentar estas dos llaves con la siguiente finalidad. ¿Qué va a ocurrir cuando yo vuelva a compilar y ejecutar? Pues notábamos que el destructor se activaba cuando cuando salíamos de este scope. Ni bien salíamos de esta llave, el destructor se activaba. Y cuando comentamos esto de aquí, ¿qué ocurre? El nuevo scope de estas dos líneas que construyen a C1 y C2 ya no está acotado por estas llaves, sino que va a ser la función main entera, por lo cual el destructor va a ser llamado después de haber terminado la función main. Corremos y vemos lo siguiente. Solamente comentando esas llaves, tenemos esta gran diferencia. Ya se construyeron los círculos 1 de 1 y 2. Se puso este log que puse aquí justo antes de retornar. Y después de retornar, se llamó al destructor del círculo 2 y el destructor del círculo 1 en ese orden. Notar que en lo siguiente, primero se creó 1, luego se creó 2, luego se destruyó 1 y luego se destruyó 2. Es decir, el primero en entrar fue el último a salir, o como quieran verlo, el último en salir fue el primero en entrar. Perdón, el último en entrar fue el primero en salir. Entonces tenemos que, dependiendo del scope de nuestras variables, vamos a tener que los destructores se llaman de diferentes maneras. Pero recuerden que estos destructores se llaman porque estamos trabajando con el stack. Y estamos usando el stack porque tenemos conocimiento, o el compilador tiene conocimiento de cuánto espacio de memoria va a usar y más o menos cuándo la va a liberar. Solo para mostrarles algo adicional, que por el momento no es útil, pero luego sí va a ser útil. Quiero mostrarles cómo llamar a un método de uno de estos objetos, que técnicamente es más una estructura que un objeto. Su comportamiento es más de una estructura. ¿Qué tiene un método? Entonces voy a volver a compilar. Y tenemos que nos ha imprimido el radio del 1 y el radio del 2. Y tiene sentido que lo haga después del constructor del círculo 2, porque primero hemos llamado a este constructor y luego a este log. Como tiene sentido, vamos a continuar. Y bueno, de nuevo vemos que el destructor del círculo 2 y el destructor del círculo de radio 1 han sido llamados al terminar esta llave. Podemos volver a corroborar con el cambio que hicimos. Y compilando y volvemos a ver que ahora los destructores han sido llamados luego que terminen el main. Corroborando que sí cumple lo del scope de nuevo, pese a que ya hemos añadido o modificado el código. Entonces, bien, habiendo dejado esto claro, sigamos con la siguiente parte. Ya no voy a comentar esta sección, porque ya no quiero que me genere logs. Y vamos a descomentar esta sección. Ahora vamos a empezar a usar el heap. Notar que ahora lo que estoy haciendo es a insertar la palabra new. Cuando digo new, lo que estoy haciendo es decirle, no, por más que el tamaño que tenga esto sea conocido, voy a reservar un espacio de memoria en heap. Entonces vamos a reservar la memoria y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Volvemos a compilar y, a diferencia del caso anterior, no llamó a los destructores. No importa si comento esto, no llama a los destructores nunca. ¿Por qué? Porque simplemente no sabe que ya terminó el scope donde debe existir. Y notar lo siguiente. Como no sabe dónde está en qué momento debe destruirlo, la memoria quedó llena. Nunca liberó memoria. Entonces, si no liberó memoria, tenemos basura. Y es por eso que en muchos lenguajes que usan objetos, que por detrás siempre usan la palabra new, sea explícito o implícito, terminamos teniendo basura
y por eso la necesidad de un recolector de basura o garbage collector. ¿Y qué métodos podemos usar nosotros para evitar el garbage collector? Pues es lo que vamos a ver en unos instantes. Sin embargo, quiero ir agregando algo a nivel de sintaxis. En C++, yo no puedo usar la sintaxis c1.log como vimos hace rato cuando se comportaba como estructuras. Cuando tenemos que queremos acceder a un método de un puntero de una estructura o objeto, el editor o compilador nos va a decir que usemos otra sintaxis, que es básicamente la flecha, guión mayor, que se comporta como una flecha. Vamos a ponerlo para C1 y C2, que dentro de este scope. Vamos a limpiar el terminal y vamos a volver a ejecutar, compilar y ejecutar. Y vemos que el círculo 3 y el círculo 4 se han creado y hemos llamado a sus logs. Pero seguimos sin eliminar la memoria, sin vaciar o limpiar la memoria. Entonces, ¿qué método podemos usar para limpiar la memoria? Pues nosotros contamos con una palabra reservada de C++ que se llama delete. Es lo mismo que teníamos hace un rato, solo que vamos ¿qué pasó? Acá, perdón, aquí hay un error. Listo. Vamos a unificar los nombres. Lo que ocurre ahora es que estamos diciéndole explícitamente cuándo eliminar la memoria. Es un mecanismo que nos da C++, el de decirle explícitamente cuándo eliminarlo. La cuestión es cómo decirle lo más automatizado posible para no tener que sufrir con eso, porque se nos puede escapar en algún momento. Por ahí vamos. Pero vamos a ver cómo se ejecuta esto. Compilamos, ejecutamos y vemos que se construyó el círculo de 5, se construyó el círculo de 6, imprimimos los logs de esos y llamamos a los destructores. Notar que he llamado a los destructores en orden inverso al que hemos construido. Construimos primero el puntero al C1, luego el puntero al C2 y eliminé el puntero C2 primero y luego el C1 para darle un comportamiento parecido al que vimos cuando se comportaban como estructuras. Aquí una aclaración, o bueno, perdón, aquí también una aclaración. Acá estamos diciendo explícitamente que es un puntero, y aquí cuando pongo el mouse encima, vemos que C++ infiere que efectivamente es un puntero. Y también mencionar que cuando usamos punteros en C++ o en C, anteponemos la letra P y luego una mayúscula para iniciar una nueva palabra indicando que es un puntero de algo. O sea, queremos que el valor sea C1, pero este de aquí realmente es un puntero a ese valor C1. Muy bien, ya sabemos cómo eliminar la memoria o cómo limpiarla manualmente. ¿Existirá un mecanismo en el que podamos hacerlo automáticamente? Pues sí. Imaginen lo siguiente. Si cada elemento de la memoria en el heap, el montículo de datos que está desordenado, estuviera asociado a un objeto o estructura dentro del stack, entonces cada vez que se libera esto del stack, podríamos disparar un destructor que limpie el heap para ese puntero. Es decir, si esa variable del stack o dueño del puntero conoce al puntero donde está la data, cuando este se destruya, este se destruiría también. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos este ejemplo de aquí. Aquí he creado una clase, o bueno, una estructura o un RPTR de puntero. Esto podría ser una clase, pero opté por hacer una estructura para mostrar que hay cierta indiferencia entre clase y estructura. Tenemos que esta es una clase genérica, o una estructura genérica del tipo T, y va a tener como un parámetro a, la referencia a un determinado puntero. Cuando lo inicialicemos, vamos a pasarle ese puntero y vamos a hacer lo siguiente. La referencia que tenemos interna de esta estructura va a tener el valor de dónde está la memoria y ese puntero va a convertir, esa variable puntero va a convertirse en nulo. Aunque no, esto de acá no lo voy a poner porque podría generar errores.
Y luego, si la referencia es diferente de un puntero nulo, entonces elimino el valor de que está en esa referencia. Y bueno, regresando al código, vemos lo siguiente. Voy a crear un PTR que se llama PS1, tratando de tratarlo como si fuera un puntero. Y voy a crear un nuevo círculo y se lo estoy pasando en el constructor de este owner PTR. Asimismo, estoy creándolo este subguión PS2, haciendo referencia que es el puntero formal que queremos. Y aquí tengo el auto que sabemos que al final nos va a dar es un objeto de tipo owner_ptr circle. Ahí lo vemos. Y y va a administrar la memoria de subguión PC2. Ah, ya, bueno, voy a regresar esto de aquí. Vamos a compilarlo. Listo. Voy a eliminar esto porque ahorita no tiene sentido que lo ponga. Ya en un futuro lo veremos en el siguiente video. Y bueno, volvemos a correr y vemos lo siguiente. En el momento de trabajar, de darle un dueño a esos punteros, estamos en esta línea, en 85, estamos creando el puntero C1 con un radio 7. En la línea 86 estamos creando el círculo de radio 8. Y luego le estamos dando este puntero a administrar a PS2 como su dueño, su owner. Pero el problema es el siguiente, no tenemos una sintaxis propia de puntero PS que lo hemos llamado PS1 o PS2. Y lo que tendríamos que hacer para acceder a sus logs sería ps1.ref y le hacemos punto. ¿Por qué? Porque esto no tiene new. Si tuviera new sería otra historia, pero no tiene new. Y punto .ref y luego hacemos log. ¿Qué pasaría si quisiéramos que directamente haga la flecha de esta manera? ¿Cómo lo haríamos? Uno podría hacer sobreescribiendo el valor del operador flecha, y otro podría ser sobreescribiendo el valor del operador asterisco, que permite hacer referencia. Ahora me va a salir error porque no están sobrescritos. Vamos a sobreescribirlos. Aquí ya tengo listo como para comentarlo. Básicamente si uso el operador flecha, básicamente me está retornando this-flecha. Y si uso el operador asterisco, básicamente estoy haciendo una referencia a this-asterisco. Entonces, cuando grabe, vengo por aquí y no. No, esto no va a funcionar de esta manera. Ambas sintaxis son equivalentes. Poner entre paréntesis asterisco al puntero y punto el método es equivalente a ponerlo con la flecha tal como más o menos vimos arriba, con el caso anterior. Pero vamos a dejar la convención para flecha, porque es la convención para punteros. Y notar lo siguiente. Propiamente dicho, PC1 no es un puntero, pero le estamos dando el comportamiento de un puntero gracias a la sobreescritura del operador flecha. Y también el del operador asterisco, como vimos hace un momento. Y bueno, sí prefiero dejarlo como asterisco para que quede con evidencia. Y ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a compilar y ejecutarlo. Vemos que ahora sí se ha llamado al destructor. Pero no es porque hayamos dicho directamente al heap que lo borre, sino es que en esta estructura de owner, el destructor pregunta si el puntero de referencia no es nulo, lo borra. Y solo para corroborarlo voy a añadir un log donde diga destructor de... Ok, que estamos usando un destructor. Compilamos, corremos y efectivamente nos está diciendo que esto es producto de la ejecución de este destructor, que como ya vimos es parte de
de un objeto o estructura que está en el stack. Y todo lo que está en el stack se va a hacer un auto delete al momento de que se termine el scope en el que está. Y más o menos con esta idea podemos empezar a automatizar en qué momento la memoria debe ser liberada. En C++ existe un mecanismo que se llaman los Smart Pointers, que existen tres tipos. El Unique Pointer, el Share Pointer y el Weak Pointer. O sea, el puntero único, el puntero compartido y el puntero débil. Vamos a ver sobre estos tres en el próximo video, pero por ahora ya más o menos hemos introducido la noción o idea con la cual podemos ir automatizándolo, el proceso de liberación de memoria, y es más o menos lo que Rust hace por detrás, pero en C++ tenemos que hacerlo un poco más explícito. Bueno, básicamente eso es lo que quería decirles en este video, así que nos vemos en el siguiente. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que le lleguen notificaciones de cuando sube el próximo video. Nos vemos.